Bien, vamos a empezar con el tema de hoy, que es muy importante dentro de este módulo de ginecología, que es la importancia de la sexualidad en el climaterio. Yo soy la doctora Paloma de la Torre y Fernández, ginecobstetra, y con ustedes vamos a platicar de este tema que es fundamental. Empecemos por definir lo que es la sexualidad. La sexualidad, hay varias definiciones. Hay la definición común, que va a ser el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicoafectivas que caracterizan a cada sexo. Y va a estar esto aunado de una serie de comportamientos y prácticas que se relacionan con la búsqueda de placer sexual, la reproducción y todas las fases del desarrollo del mismo. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud abarca tanto las relaciones sexuales, es decir, el coito por sí mismo, el erotismo, la intimidad y el placer. La sexualidad se experimenta y se expresa a través de pensamientos, acciones, deseos y fantasías. Este rubro es muy importante porque tiene mucho que ver con lo que vamos a tocar posteriormente acerca de los trastornos de la sexualidad. Entonces, vamos a hablar de un punto importante que es el erotismo. El erotismo es una cosa totalmente diferente, es la capacidad de vivir, experimentar y compartir y expresar ese placer sexual. Es la capacidad de movilizar, activar todo lo que está dentro de nosotros para poder tener esa representación sexual. Y son las emociones que nos acompañan todo ese preámbulo que tiene como finalidad un encuentro y la posibilidad de intimar con el otro. ¿Cómo se medía todo esto? Por medio de la respuesta sexual humana. La respuesta sexual humana fue descrita por ahí de los años de los 50 por la pareja de estudiosos de Master y Johnson y nos dice a todos los cambios psicológicos y psicoafectivos que se producen en nuestro cuerpo y más en concreto en nuestros genitales ante un estímulo sexual, sea cual sea la fuente de deseo o de excitación. Esto es una gráfica de lo que estamos viendo aquí en cuanto a la respuesta sexual humana en el varón. Noten por favor en rojo la parte del deseo. La excitación es como una meseta en azul y el orgasmo es la línea amarilla con un pico hasta arriba y posteriormente viene la resolución. En el caso de la mujer podemos ver que el deseo sigue siendo en rojo, la meseta en azul y tenemos varios picos, puede ser uno o puede ser varios picos en cuanto a los orgasmos y la resolución va a acabar en forma diferente según el número de orgasmos que ha presentado esta mujer. Lo que estamos viendo aquí es ¿qué ocurre en los genitales internos en el momento que una mujer tiene una excitación? El útero se va a levantar y este va a tener una serie de contracciones, así como en la vagina y genitales externos y en la porción del esfínter anal en la mujer que se encuentra en un orgasmo. Hay varios factores y varias cuestiones biológicas que intervienen en que haya una respuesta sexual femenina adecuada, que empieza desde el interés sexual con la dehidroepiandrosterona y la testosterona, que tienen que estar activas y en la forma adecuada para que empiece todo este desencadenamiento del interés sexual. Posteriormente, para que pueda haber una excitación sexual, todos estos factores que están viendo en estos momentos en pantalla tienen que intervenir para que la respuesta sea la adecuada y tiene que haber una integridad del eje hipotálamo-gónadas para que esto suceda en la forma que debe de ser. En el caso del eje hipotálamo-ovario, si hay una deficiencia de estrógenos, esto nos va a llevar a una atrofia gonadal con una disminución de la respuesta y con una dificultad de lubricación. Los andrógenos también su deficiencia nos va a llevar a la disminución del deseo y la excitación. Fíjense cómo cada una de estas sustancias tiene que ver en diferente lugar de la respuesta sexual humana femenina. Y desde luego que la falta de oxitocina nos va a llevar a un deterioro en el orgasmo y en las contracciones musculares. Ahora bien, las disfunciones sexuales femeninas va a ser una falla persistente en alguna o en todas las fases de la respuesta sexual humana, que va a causar malestar a quien lo padece. Este punto es muy importante. Si este cese de funciones no le causa molestia a quien lo padece, deja de tener importancia y deja de ser una disfunción. Si la mujer se ve afectada por esta falla, entonces sí se considera una disfunción sexual. Van a tener varias características. Es una manifestación sociobiológica. No reactiva a efectos circunstantes. Cualquier cosa que pase alrededor puede o no presentarse la falla. Puede ser recurrente, que vaya y aparezca nuevamente, o se puede mantener por una temporada larga. Puede haber alteración de una de las etapas de la respuesta sexual humana
o de todas ellas. Y puede haber un sentimiento de minusvalía ante la respuesta sexual como ejecutor de la misma. Según la clasificación del DSM-4, los trastornos y las disfunciones sexuales en la mujer se van a dividir en trastornos del deseo, trastornos de la excitación sexual y trastornos del orgasmo, lo cual nos lleva a abarcar las fases de la respuesta sexual humana. Sin embargo, también tenemos los trastornos sexuales por dolor, la disfunción sexual por enfermedad, la disfunción sexual inducida por sustancias y la disfunción sexual no específica. Es decir, cualquier cosa que sucede en la vida te puede llevar a una disfunción sexual. De acuerdo al tipo de las disfunciones, pueden ser primarias o secundarias. Primarias es cuando esa persona jamás ha tenido una buena respuesta sexual. Y las secundarias es cuando esa persona estuvo funcionando en forma muy adecuada y en algún momento de su vida ya no está funcionando. Puede ser que sea por un tiempo o puede ser que a partir de entonces se mantenga esta mala función de la respuesta sexual en la mujer. También se pueden clasificar como generales. La falla, la disfunción sexual, se puede presentar en todas las circunstancias sexuales y con todas las parejas. Y las situacionales, donde la falla solo se presenta en ciertas circunstancias y con ciertas parejas. Las disfunciones sexuales femeninas nos pueden dar dentro del trastorno del deseo, que sea inhibido, es decir, este no existe, hipoactivo o hiperactivo, que es todo lo contrario. Trastornos de excitación, donde hay una disminución o ausencia de la lubricación vaginal, y un trastorno del orgasmo. Otras disfunciones sexuales son las que ya hemos continuado comentando y que hablaremos de ellas en una forma en las cuales las mencionaremos más adelante. ¿Cuáles son las causas de las disfunciones sexuales femeninas? Van a ser factores de riesgo por cuestiones médicas, por cuestiones psicológicas o psicosociales o quirúrgicas. Los factores de riesgo importantes también tienen que ver, por ejemplo, en las enfermedades, la hipertensión, el uso de tabaco, el uso de drogas, la hiperlipidemia, así como el aumento de la glucosa, las cirugías pélvicas o las cirugías que tengan que ver con la entereza de esa mujer. Hay varias causas, como ya comentábamos, de todos tipos y que van a tener que ver con el desempeño de esa persona, aun cuando uno podría pensar que la artritis no tiene nada que ver, desde luego que va a limitar movimientos y que no nos va a permitir tener una función adecuada. Incontinencia urinaria, el uso de drogas, el estado antes y después del embarazo y medicaciones, todas estas cosas para poder arreglar la disfunción, tenemos que tratar de mejorarlas en la mejor forma. En cuanto a las medicaciones que utilizan, siempre tenemos que pensar y que nunca preguntamos, si yo voy a tratar a una paciente, por ejemplo, de diabetes, y le tengo que preguntar a esa persona si tiene o no tiene una buena actividad sexual, para que yo sepa qué tipo de medicamento le voy a mandar. Si yo tengo una paciente que tiene hipertensión, lo mismo, tengo que preguntarle cómo es su vida sexual, porque algunas drogas que se manejan en estos padecimientos pueden intervenir con el desempeño sexual de esa paciente. En sí, el trastorno sexual del deseo hipoactivo, que esta es la plática que en este momento nos está interesando, tenemos que definirlo como la ausencia o deficiencia persistente o recurrente de las fantasías y los pensamientos sexuales. Aquí viene la parte que les comentaba. Todo este asunto que viene antes de la fantasía y del pensamiento sexual, como cuando conocemos a alguien, es donde empieza el deseo. Y si este está bloqueado, ahí empezamos con grandes problemas. Y también tiene que ver con el deseo de receptividad a la actividad sexual, es decir, cuando va a iniciarse el encuentro y que tú estés receptiva a que hay alguien que quiere tener un encuentro contigo, y puede ser la pareja de uno, no tiene que ser una nueva pareja, pero también tenemos que involucrarla. Y que esta situación nos esté causando angustia, nos produce una dificultad para poder relacionarnos o para poder estar con nosotros. Vuelvo a repetir, si esto no produce angustia en la paciente, entonces no es una disfunción sexual del deseo. Hay medicamentos que afectan el deseo, como son los medicamentos psicoactivos, los antipsicóticos, los barbitúricos, las benzodiazepinas, y es común que la paciente climatérica estemos manejando estos medicamentos y ahora es muy fácil que cualquiera extienda una receta sin preguntar la situación sexual de esa mujer. Entonces tenemos que preguntar antes de hacer una receta para que alguien pueda dormir bien, para que alguien que esté angustiado lo pueda resolver, decirle cómo es su vida sexual y advertirle que esto puede afectar su desempeño y sobre todo el deseo.
los antihipertensivos, los medicamentos cardiovasculares o bien ciertas preparaciones hormonales que se usan en diferentes situaciones nos van a hacer que también esa mujer tenga afección en cuanto al deseo. Otros medicamentos que nos pueden afectar el deseo, y cuidado, aquí hay cosas muy importantes, los bloqueadores de los receptores H2, que ahora también los recetamos con una facilidad increíble, o los agentes que van a ayudarnos a la motilidad intestinal, o la indometacina, o el ketoconazol, todos estos medicamentos también tienen mucho que ver por la forma en la cual se lleva a cabo en forma neuroquímica en la respuesta sexual humana. Otras situaciones que nos van a afectar es el estrés, la ansiedad, los tabúes religiosos, todas estas cosas. ¿Por qué tienen que ver? Porque las mujeres, sobre todo en la que nos está ocupando ahorita, en el caso de las mujeres climatéricas, pueden estar viviendo con una gran cantidad de estrés. No solamente porque seguimos siendo mujeres profesionistas que trabajamos, sino porque estamos a cargo de la casa, tenemos hijos mayores y los que ya tenemos hijos casados te dejan a los nietos para cuidarlos y eso hace que el estrés aumente y que las preocupaciones existan ahí. Además, hay una serie de tabús religiosos que nos limitan en cuanto no, a tu edad ya no se debería de tener actividad sexual. Hay muchos mitos que nos están acongojando con este respecto y desde luego empiezan los problemas maritales en cuanto que la pareja también puede tener alguna disfunción o que la pareja demanda un poco más de tiempo o que se siente relegada no ahora a un segundo plano sino a un tercer plano porque ya están nietos. Generalmente todo esto puede verse acompañado de la depresión, que también hay una causa hormonal importante de depresión y esto va a mermar el desempeño sexual. Todas estas situaciones van a llevar a que la mujer también esté cursando con un sentimiento de culpa importante y que nos lleve al deterioro de la función sexual. Antes de tratar de manejar cualquier otra cosa, necesitamos darle a las pacientes estos tratamientos o la solución a estos problemas. Hay una serie de cirugías que también pueden intervenir, como son las cirugías ginecológicas, ya sea porque hay una tumoración de ovarios o porque se cayó, como dicen las pacientes, el útero sobre la vejiga, que esto pues, es un cistocele o un rectocele y que tenemos que reparar. Todos estos procesos también nos van a llevar a algún problema con respecto a la respuesta sexual humana. Y sabemos que si hay malignidad, si reportan que puede haber malignidad, desde luego que va a haber un deterioro de la función sexual. 74% reportan una disminución del deseo. Yo creo que cualquiera que le digan a lo mejor tienes un tumor maligno deja de tener ganas de tener relaciones sexuales y 40% reportan dolor aun cuando todavía no se les había entregado el resultado de malignidad. Las pacientes con histerectomía tienen muchas dudas de su desempeño. Si a una paciente le hicimos histerectomía, aun cuando sea por una enfermedad benigna como miomas, tenemos que decirles que su función sexual sigue normal, que su vagina es íntegra y que puede seguir teniendo relaciones sexuales. En el caso de las mujeres que han sufrido una reparación de vías urinarias, igual, tenemos que reportarles que no van a tener complicación y que pueden seguir su vida sexual en forma satisfactoria. Es muy importante que cuando hagamos el diagnóstico preguntemos todo con respeto, hacer una buena simbiosis sobre la vida sexual de esa paciente. Si es que ha tenido un buen examen, si es que esa paciente tiene antecedentes de trauma o de abuso sexual o problemas con su pareja que no se hayan resuelto o bien que en este momento la paciente siente inclinación al cambio de la orientación sexual, esto es muy frecuente a estas edades, o bien precisamente las pacientes que tenemos con medicamentos para dormir mejor, para estar menos estresada o cualquier cosa puede disminuir su actividad sexual. Realmente aquí era un afán de ponerles una serie de estudios que se han hecho en los cuales se ha tratado de ver los diferentes tipos de disfunción y se llega a la conclusión que al menos 1 de cada 10 pacientes, lo cual es un índice bastante alto, va a tener una disfunción sexual en todos ellos. ¿Cómo lo valoramos? Pues este es un índice de la función sexual femenina, que es un cuestionario que podemos entregar a nuestros pacientes y ellos nos van a dar una respuesta de cada uno de estos rubros y podemos ver qué tan bien o qué tan mal está nuestra paciente, orientar el diagnóstico a medicamentos o bien a cambios de conducta, cambios de vida y poder determinar qué es lo que vamos a hacer para ayudarle a esta paciente a resolver su problema.
Esto que están viendo en este momento es el posicionamiento del North American Menopause Society, que es quien siempre regula en Estados Unidos y en la mayor parte de América Latina cómo se van a manejar las pacientes. Y lamentablemente en este posicionamiento que lleva muchísimas hojas, lo único que se habla de sexualidad son esos 2 párrafos que están ahí, que no dice nada. ¿Por qué no pueden decir nada? Porque la sexualidad es diferente en cada país. Y porque no es lo mismo la sexualidad en México, Distrito Federal, que en las zonas rurales de nuestro país en el norte, que en las zonas rurales de nuestro país en el sur, o bien en la zona conurbada. Y nosotros tenemos que adecuarnos al lugar donde vive nuestro paciente para poder darle la mejor explicación acerca de cómo es que se viven las cosas en la sexualidad dentro de la salud. En cuanto al deseo sexual hipoactivo en la menopausia y en la perimenopausia, 1/3 de todas las mujeres va a tener una disminución del deseo sexual y va a haber una disparidad entre los niveles de interés de la pareja. Y frecuentemente esto puede hacer que se merme el deseo de esa pareja. Y los hombres lo pueden interpretar como una ausencia de deseo y que entonces usan un término muy peyorativo que es eres muy frígida o tú no puedes tener relaciones, y las mujeres lo van a interpretar por parte del marido como falta de amor. Y aquí es algo que tiene que ver con una situación de género. Simplemente lo que hay que hacer es poder acercarse a la pareja, hablar con la pareja, decir cuáles son las inquietudes y poder manifestarle qué es lo que queremos para que mejore nuestra vida sexual. Y entonces juntos lo pueden hacer. Aquí viene una parte muy importante porque a veces podríamos decir que es más fácil conocer a una pareja nueva, pero pues ya teniendo a un marido con el cual llevan años viviendo, es más fácil poder mejorar su vida sexual ahora que ya tienen la experiencia que es lo que les gusta. Hay muchísimas cosas que intervienen en este momento para el deseo sexual hipoactivo, que ya comentamos las hormonas, también los neurotransmisores cambian la forma en la que funcionan, las enfermedades y los medicamentos en esta época. Cuando hay una deficiencia de estradiol y de testosterona, estos son los rubros que se van a ver afectados. Por ejemplo, es muy clásico en la deficiencia de estradiol, donde vamos a ver los bochornos o las alteraciones del sueño, etcétera. Y en el caso de la deficiencia de testosterona, todo lo que estamos viendo en el cuadro rosa, que tiene mucho que ver con la situación en la que se siente una mujer en estadio climatérico. Todo esto lo único que va a llevar es a una función sexual mermada, disminuida, y que va a ser muy difícil de verla que cambie. En cuanto a los mediadores químicos, es muy importante ver que el sistema dopaminérgico va a disminuir o puede aumentar, y esto es un equilibrio exacto para que podamos tener la respuesta adecuada. Y estos neurotransmisores se pueden ver afectados en muchas patologías. Si ustedes notan, les estoy hablando de los mismos neurotransmisores que tienen que ver con el apetito y la saciedad, y que también tienen que ver con la respuesta sexual y que tienen que ver con la depresión y con la angustia, de manera que tiene que existir un equilibrio para que tengamos la mejor respuesta de los mismos, porque cuando hay una alteración de ese balance, tenemos una incapacidad de iniciar el ciclo de la respuesta sexual humana. Así que tiene que tener un equilibrio entre estimulantes e inhibitorios para que el sistema serotoninérgico sea el más adecuado y que no tenga una alteración como la que estamos comentando en este momento, y que el resto de las sustancias, la oxitocina, la melanocortina y el sistema opioide y endocannabinoide internos funcionen en la forma adecuada. Otra situación que está pasando es lo que pasa en la mujer, lo que la mujer se siente afectada, es decir, los trastornos psicológicos. Un sentimiento de culpa porque ya no respondo como antes, un sentimiento de que no me siento bien porque tengo resequedad y no quiero tener relaciones sexuales, o bien que veamos una historia de abuso sexual que va a mermar la función sexual de esa mujer. Y desde luego la relación de pareja, problemas en la intimidad, conflictos de poder, disminución de la atracción o el afecto. A veces les preguntamos a los pacientes, ¿qué pasa si te cambio de pareja? ¿Qué pasa si tú me dices, yo no puedo estar ahorita con mi marido, no tengo ganas o siento molestia? Y yo siempre les comento, bueno, a ver, te lo cambio por George Clooney. Si me dice sí, entonces el problema no es de esa paciente, sino es el marido. Tenemos que hacer que se reconcilien o bien que cambie de marido. Pero si el problema es, no importa que me pongas a George Clooney o a Brad Pitt, pues simplemente esta mujer tiene conflictos y problemas hormonales y de neurotransmisores que tenemos que ayudarle a manejar. ¿Cómo lo vamos a tratar? Esta es la parte interesante. En primer lugar, hablar de terapia de sustitución en la menopausia, lo primero que tenemos que hacer es decir que no es una receta de cocina, que no se puede aplicar todo el mundo y que tiene que ser individualizada.
que se tiene que administrar la forma más temprana que se pueda, porque cuando ya tenemos varios conflictos, varios problemas por la disminución hormonal, ya es más difícil repararlos. Recordemos también que los efectos de la terapia hormonal en el climaterio tienen mucho que ver con que son preventivos y no curativos. Entonces, si nos tardamos mucho en tenerla, ya no nos va a servir de mucho. Y que hay que tener una continuación y un seguimiento adecuado para ajustar la dosis con la edad y con la situación de esa mujer. Tenemos diferentes combinaciones que se deben de aplicar en forma diferente a cada paciente según sus necesidades. Y va a haber la terapia con estrógeno sola, combinada con estrógenos progesterona en el caso de que esta mujer tenga útero y que sea cerca del climaterio. Tenemos una terapia de estrógenos y estrógenos progesterona continua o secuencial. Si es que la paciente cuando deja las hormonas siente muchas molestias, le damos una terapia secuencial. Si esta paciente nos refiere precisamente que tiene problemas en la respuesta sexual, le vamos a dar andrógenos. Este manejo de los estrógenos es en forma muy particular porque lo puedes administrar en forma continua, en forma cíclica, pero si la paciente tiene útero es muy importante que le demos progesterona para evitar las complicaciones de un endometrio que crece mucho. Podemos administrarla por donde quieran. Hay tomados, hay inyectados, hay en parches, hay en crema, geles vaginales, anillos vaginales que pronto llegarán a nuestro país y además también ha existido un spray nasal que por el momento no lo tenemos a disposición en el país. Podemos dar, como aquí ven, la terapia con andrógenos y también con progesterona en el caso de que exista el útero y que se pueden combinar estas para que la paciente tenga una mejor respuesta. Esto es muy importante porque el primer estudio clínico en el cual se hizo un manejo de andrógenos para ver unas pacientes cómo reaccionaban su respuesta sexual humana fue por Greenblatt y sus colaboradores en 1950. O sea, en 1950 ya había personas que se estaban preocupando porque hubiera una buena respuesta sexual en la mujer. Y esto fue en mujeres que por alguna situación se les había tenido que quitar los ovarios. Entonces no es algo nuevo que estemos preocupados por la sexualidad y no se debe que apenas ahora queremos mejorar la respuesta sexual de las mujeres en esta etapa de la vida. Entonces tenemos varias ventajas con la terapia de la testosterona y algunas desventajas que se deben de manejar según como la presente la paciente y que tiene mucho que ver con la dosis del medicamento y la dosis respuesta. No significa que todos lo tengan. Entonces puedo mejorar la función sexual, el número de episodios sexuales y los beneficios de que esta paciente tenga una buena respuesta y voy a mejorar todos los dominios de la actividad sexual. Puedo tener algunos efectos secundarios y desventajas en cuanto a las pacientes que únicamente les damos testosterona, como un poco de alopecia, la voz profunda, el exceso de vello o el acné. Sin embargo, los niveles eran muy bajos. Mucho se dijo que era muy probable que las pacientes tuvieran una alteración en las lipoproteínas. Sin embargo, esto no fue demostrado y al cambiar de vía de administración se evitaba problemas del metabolismo hepático. Otra de las situaciones que también podemos hacer es combinar esta terapia de testosterona, estrógenos, con los andrógenos y también podemos modificar estos efectos. Y entonces puedo mejorar la atrofia genital, disminuir los bochornos, mejorar el deseo, mejorar la excitación, nivelar y controlar angustia y la autoestima sexual, lo cual nos lleva a mejorar la frecuencia sexual y la frecuencia de coitos, así como la satisfacción sexual y el estado de ánimo, y esa sensación, palabrita muy especial, la sensación de bienestar. La sensación de bienestar es un término muy, muy especial, porque no es que la paciente quiera salir corriendo y pegar de brinco, sino de sentirse con ganas de estar, de existir, de ser. El levantarse en la mañana y sentir que sí lo puede hacer. Pero la paciente climatérica frecuentemente nos habla de que no tiene ganas de hacer las cosas, que no tiene la energía para hacerlas. Aun cuando me dicen, en mi cabeza tengo muchas cosas que hacer y podría hacerlas ahora, pero mi cuerpo no me ayuda. Entonces, con los andrógenos, esta sensación de bienestar y los estrógenos la vamos a controlar. Los efectos adversos de esta combinación son parecidos a los anteriores, donde también tenemos la alopecia, el acné, el aumento de vello, la profundización de la voz, etcétera.
No hubo diferencias en varios estudios que se hicieron de las pacientes que se les administraban estos medicamentos, no hubo diferencias importantes en cuanto a sus signos vitales o el peso. Se hablaba mucho de que los andrógenos podrían hacer que las pacientes tuvieran hipertensión, sin embargo esto no fue demostrado. Que iban a aumentar de peso o que iban a aumentar los lípidos séricos y las lipoproteínas, sin embargo esto fue negativo. El metabolismo de los hidratos de carbono se mantuvo igual y la función hepática se mantuvo igual. Otras pruebas de laboratorio tampoco presentaron cambios y bueno, las pacientes en las cuales se presentaron un diagnóstico de carcinoma de mama con la terapia de estrógenos andrógenos fueron 4 pacientes en una prueba sobre más de 1.500 pacientes y ninguna en el grupo placebo y esto quedó como no significativo. En cuanto a las presentaciones de medicamentos para manejar la testosterona, la dehidroepiandrosterona, etcétera, son diversas en todas las partes del mundo. En nuestro país contamos con estas 2 presentaciones en las cuales una tiene una dosis disminuida para poder obtener el efecto adecuado con la paciente. En algunas ocasiones empezamos con la menor dosis y puede ser que después tengamos que escalar. Las pacientes normalmente esto lo aceptan muy en forma agradable, ya que tenemos la posibilidad de seguir manejando su terapia mientras ellas se sientan con la comodidad que además son los cambios muy adecuados y reversibles en cuanto a los que no quieren. ¿Quiénes no pueden utilizarla? Los pacientes que tengan una insuficiencia venosa grave, como la que estamos viendo, sobre todo los compuestos que tienen estrógenos, las pacientes que tengan problemas hepáticos, las pacientes que tengan problemas cardiovasculares, las pacientes con tumoraciones de mama o de útero o de ovarios, en los cuales está contraindicado el manejo de cualquier tipo de hormonales. Son reversibles. Esto es muy importante porque la gente le tiene mucho miedo al manejo hormonal. Y como están viendo en la figura, estas personas que les voy a presentar ahorita son personas que pertenecían a un sexo y que se les ha administrado hormonales, de manera que por el tiempo que lo han deseado, se han podido utilizar estos hormonales y después regresan a la forma que querían, como la persona que está en medio, Thomas Beatty, que nació siendo mujer, posteriormente se casa con otra mujer que no podía tener hijos, como le habían dejado el útero, pudo embarazarse, ya nuevamente después del embarazo volvió otra vez a usar los andrógenos y vuelve a ser pues hombre para las funciones que ellos querían, ¿no? Entonces son absolutamente reversibles. En este caso, en nuestro país, tenemos esta presentación, que es una solución alosa de 5 mililitros y que nos va a ayudar también a disminuir los marcadores de resorción ósea, es decir, nos va a mejorar la calidad de hueso en nuestras pacientes. Va a haber un aumento de la composición muscular magra, es decir, puro músculo, que es lo que queremos en esta época, mejorar la cantidad de músculo para que nos ayude en hueso, y también vamos a tener un efecto adecuado sobre triglicéridos y HDL. Y vamos a tener que nos ayude a mantener la microcirculación para poder mantener una función cognitiva. ¿Y por qué la queremos? Porque no importa cómo hayamos sido en la juventud, si a cualquier edad podemos seguir teniendo un puesto importante como figura pública y como injerencia en nuestro país. En fin, creo que lo más importante de esto y las conclusiones son que la mejor forma de prevenir y tratar el climaterio y la perimenopausia es con terapia hormonal. Los medicamentos y su dosificación deben ser personalizados. Antes de prescribir se requiere de una revisión y después de prescribir de un seguimiento adecuado para que tengamos la mejor respuesta para ese paciente en esta patología del trastorno del deseo hipoactivo. Muchas gracias. Este fue el tema de disfunción sexual femenina. Mi nombre es Paloma de la Torre y Fernández y estoy a sus órdenes en cualquier situación que se les ofrezca. Gracias.